Esta entrevista contará de dos: una de fomento a la lectura y otra para conocer la opinión personal de usted. La primera parte, comencemos. Bueno, ¿nos podría platicar acerca de usted? Sí, soy Mariana Morales Guerra, trabajo en el programa de fomento a la lectura Universo de Letras, soy enlace de fomento a la lectura y enlace académico. Eso significa que yo me encargo de desarrollar los contenidos de los cuales abreva el programa. Cuéntenos un poco sobre Universo de Letras. Universo de Letras empezó en septiembre de 2014, es el primer programa de fomento a la lectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque parezca increíble. Lo que quiere decir es que la coordinación de difusión cultural por fin tiene un espacio que tiene como objetivo a largo plazo juntar y ser como canal de todas esas acciones de fomento a la lectura que ya hay en la universidad. Esto lo único que resultaría sería un mayor fortalecimiento de todas las tareas que cada uno desde su lugar hace, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Lo que nosotros queremos es crear comunidades de lectores y de escritores, y a diferencia de otros programas de fomento a la lectura, nosotros nos enfocamos a la parte creativa. Es decir, nosotros no estamos pensando en si un lector es competente, no es competente, si lees mucho, si lees poco. Simple y sencillamente estamos poniendo espacios de distintos tipos, que ahorita les contaré, para que los alumnos, sobre todo los de bachillerato, en especial los de bachillerato, también los de licenciatura y después la sociedad en general, se acerque y tenga un lugar diferente sobre todo para tener libros, para conocer autores, para escuchar a la gente que está cerca de la creación literaria. ¿Desde cuándo trabaja usted activamente en el área de fomento a la lectura? ¿Qué fue lo que le impulsó para asumir este compromiso? Trabajo en el fomento a la lectura desde que tengo 24 años. Entré a este mundo por error. Yo entré a trabajar a la Dirección General de Publicaciones, que era Conaculta. Entonces mi trabajo consistía en ir a todos los estados de la República a dar un taller de 50 minutos para niños y jóvenes, en donde los acercaba a la lectura. Es decir, yo hacía cosas muy por encimita, ¿no? Con actividades atractivas para que los niños dijeran, pues los libros no están tan mal, y en ese momento, pues, si teníamos suerte, buscaran un libro y leyeran algo y demás, ¿no? Y con los años, pues, fui haciendo cosas de promoción a la lectura, que es como el siguiente nivel, ¿no? En donde tú promueves y dices que está muy bien y por qué está muy bien y demás, y ya acabé haciendo fomento a la lectura, que es lo más difícil, porque ahí sí implica formar lectores. O sea, esa es la diferencia de los 3 niveles de profundidad, ¿no? Y me encanta, absolutamente me apasiona. ¿Cuáles han sido los eventos o proyectos más importantes del programa? Yo creo que el evento más importante es que esté, o sea, digamos, lograr que un programa como este se mantenga, y es muy joven, es muy poquito tiempo, todavía no podemos decir nada, pero que exista un programa así en la universidad es un enorme logro. Dentro de ese programa lo más importante es una cosa que tenemos que les va a interesar mucho, que se llama Islas de la Lectura, que es un programa que estamos haciendo en coordinación con la Dirección de Atención a Alumnos y la Enciclopedia de México, que es la Fundación para las Letras Mexicanas. Nos unimos todos para darles a los jóvenes que están por liberar su servicio social un espacio en donde lo hagan leyendo. Entonces tú liberas 160 horas leyendo, tú solito. La única condición es que no leas en tu casa solo, sino que vayas a una isla de la lectura y leas. Y la otra parte la liberas haciendo mediación, que es la mediación, es ya el 4.º nivel de profundidad de esto que les mencionaba, ¿no? Después del fomento a la lectura, pues ya está la mediación, en donde te especializas para hacer este enlace, este puente entre los libros y las personas. Ahorita hay 3 islas de la lectura, una en la Julio Torri, otro en la García Terrés, y la otra ya está funcionando en las islas. Y pues son espacios en donde tú te acercas, está un acervo, hay una persona, un joven que te atiende y que es un compañero como tú, que se formó y te indica qué hacer. Ese yo creo que es uno de los programas más importantes que tenemos. Y la otra cosa pues es haber logrado también una cosa que se llama Círculo de Letras, que es lo que les platicaba hace rato,
que es también para formar promotores de lectura, esto sí, no mediadores, sino promotores. Es un curso más cortito que pronto van a tener en sus SH, que espero que aprovechen. Y ahí tienen la enorme ventaja de que se les proporciona el acervo. El acervo es de ustedes, de los alumnos, no de los maestros, no de las autoridades, sino de ustedes, ¿no? La única condición es que cuando salgan del CCH, pues otros compañeros se queden con el acervo, ¿no? Entonces, también hay una cosa de formación de narradores, pero digamos así como en grandes rasgos, creo que eso sería lo más importante. ¿Por qué considera que México es uno de los países con menos gente que lee? ¿Y cuál cree que sería la mejor solución para este problema? ¿Qué se está haciendo para cambiar esta situación? Es una pregunta muy complicada. Si supiera qué hacer, pues digamos ya lo habríamos hecho y habríamos logrado. Creo que está mal planteado que pensemos que no se ha logrado nada. Se han logrado muchísimas cosas. Se ha logrado el precio único en la parte de libros, se ha logrado partes de políticas en gestión cultural. Sí se han logrado cosas. ¿Que falta muchísimo? Falta muchísimo. Se vincula con la parte social, ¿no? Entonces, tú no puedes pretender que un alumno, un joven, un niño, un adulto, lo que sea, lea si no tiene resuelta la parte básica de vida, ¿no? En donde tenga educación, salud, una vida digna, digamos. ¿Qué se puede hacer? Lo que hace Universo de Letras, que es poner a disposición cosas reales, cosas que sí pueden llegar a modificar, no digo a la sociedad toda ella, pero sí creo que a 10 jóvenes sí los puede cambiar. ¿Por qué piensa que el fomento a la lectura es importante? Yo no creo que el fomento a la lectura sea importante. Yo creo que es importante tener comunidades que lean y escriban. Es decir, es más allá del fomento a la lectura. Creo que es importante ser usuario pleno de la cultura escrita, que significa no solamente leer libros, no solamente enfocarte en la literatura, sino saber leer el mundo. Si tú eres un lector ávido, no importa que leas novela policíaca, no importa que leas poemas, no importa que leas novela histórica, lo que tú quieras leer te va a contribuir como persona para entender mejor este mundo, ¿no? Y entonces vas a poder reflexionar de una manera más clara, vas a poder analizar, ¿no? Son todas estas herramientas que nosotros llamamos de metacognición, que te dan la posibilidad de entender el mundo como un todo, no como fragmentos. Una persona que no lee, generalmente lo que pasa es que depende de otros que leen mejor el mundo, y entonces acabas superditado a tu mejor amiga, tu novio, tú, ¿no? O sea, depende de dónde estés ubicado, tu jefe, o sea, dependes de otro. Creo que el fomento a la lectura lo que hace es crear espacios otra vez para que los libros circulen, para que no solo los libros, sino el material literario en todos los formatos, que eso también es importante decirlo, y que circule, ¿no? Y entonces que tú tengas la posibilidad de leer a quien tú quieras, sin que necesariamente eso te implique ir a una librería y desembolsar 500 pesos y comprar tu libro. Hay muchas posibilidades. Las bibliotecas son un espacio maravilloso y poco utilizado, ¿no? ¿Considera que los medios de comunicación o las redes sociales influyen en el fomento a la lectura? ¿Por qué? No es que influyan en el fomento a la lectura, influyen en la percepción que la sociedad tiene de la lectura, de su importancia, de lo que implica ser. Por ejemplo, les pongo como ejemplo esta campaña de Lee 20 minutos al día. Es la campaña más exitosa a nivel comercial, ¿no?, que tiene este país en relación al fomento a la lectura. Y si la analizamos, no es una campaña que funcione, porque ¿de qué te sirve leer 20 minutos al día? Te sirve, sí, leer 20 minutos al día sobre no leer nada, pero tampoco es una cosa que leas. ¿Qué lees? ¿Con quién lees? ¿No? O sea, no te dice más allá de leer 20 minutos al día. Eso sí, sale gente muy famosa, ¿no? Entonces, pues la gente, o sea, tú lo ves y dices, leer es importante, pero hasta ahí llegas. Entonces, en este país hay mucha gente que piensa que leer es importante, pero se queda ahí. No va al libro o no va al soporte electrónico, lo que quiera, y lee, ¿no? Entonces, los medios de comunicación sí son importantes. Sería fantástico tener campañas. Ustedes conocen estas campañas de Finlandia, ¿no?, que hay una campaña maravillosa en donde sale gente con las portadas de libros, y es muy ingeniosa.
no creo que sea tan cara y es una campaña que circula en todos lados, pero estamos hablando de otro contexto social, o sea, que es lo que les decía, no podemos disociar la parte de la lectura con la parte social y lo que vive México y lo que actualmente está viviendo, no podemos. Entonces, influyen, pero no son lo único. Ahora, centrándonos en nuestra comunidad de Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿considera usted que Universo de Letras ha tenido un impacto? ¿Por qué? Es una pregunta también difícil. Ha tenido impacto, pero poco todavía. ¿Por qué? Porque es un programa nuevo, porque cuesta mucho trabajo entrar a los planteles, porque cada plantel tiene una lógica diferente, ¿no? Pero ya llevamos 2 años trabajando con los SHs específicamente y creo que este año vamos a consolidar muchas cosas. Ahora, también, ojo, las cosas de fomento a la lectura es muy difícil medir, que es uno de nuestros problemas más grandes. Los diagnósticos y las evaluaciones son 2 cosas muy complicadas, porque son procesos individuales y son procesos que difícilmente se miden. Tú hay épocas que lees muchísimo y hay épocas que no tomas un libro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo te mido? Como una no lectora cuando no tienes ganas de leer o cuando una lectora ávida cuando todo el tiempo estás leyendo o cuando tienes exámenes y todo el tiempo lees. ¿Cómo te mido? ¿No? Entonces, hay un impacto que por supuesto que queremos que sea mayor, por supuesto que vamos a trabajar para eso, pero no hay tampoco que desdeñar lo que se ha hecho, ¿no? Creo que se ha hecho un trabajo muy importante. Continuando con la segunda parte personal, finalmente me gustaría conocer sus preferencias personales sobre la lectura. ¿Me podría contar sobre su libro favorito o libros que haya marcado su vida? Les puedo decir que, por ejemplo, a mí me marcó 100 años de soledad, ¿no? Porque cuando tenía como 17 años y detestaba la lectura, detestaba los libros porque mi mamá era una ávida lectora y había libros por toda mi casa y yo los detestaba. Yo tomé ese libro y me cambió la percepción, o sea, leí una historia que me impactó. Primero no la entendí porque eran 26 aurelianos y era una cosa demencial. Pero fue muy importante para mí. ¿Cuál es su autor predilecto? Tengo muchos autores que me gustan muchísimo. Me gusta muchísimo Murakami porque me centra en un mundo totalmente diferente. Me gusta muchísimo García Márquez, pero hay cosas de él que no me encantan, ¿no? O sea, porque también los autores no son así, perfectos, prístinos, salvo algunas excepciones. Me gusta muchísimo de mujer, Rosario Castellanos, les recomiendo la poesía de Rosario Castellanos, novela histórica, hay gente que es súper fan, yo no. El ensayo me cuesta, pero hago un esfuerzo y lo que hago es esto, lo leo junto con una novela muy sencilla, o sea, voy uno y uno, ¿no? Un poquito y un poquito. Y que me encante y me fascine, creo que sí puedo decir que la poesía. O sea, en los momentos más espantosos de mi vida, sí ha habido poemas que me han aliviado. ¿Cuáles fueron sus mejores lecturas del año pasado? No me acuerdo la verdad, pero sí sé que releí. El año pasado me dio por releer cosas. Y eso es importante que lo sepan también. En el proceso lector a veces uno tiene que hacer un alto y regresar. Hay libros, por ejemplo, a mí me pasó con Pedro Páramo, que fue uno de los libros que releí el año pasado, que leí en prepa, primero de prepa, y no entendí absolutamente nada. Entonces regresé a él y me fascinó, ¿no? Creo que ese es un buen consejo. Hay momentos en la vida en donde tienes que escarbar en tus libreros y decir, este libro viejito, esto lo voy a tomar. Y el año pasado, por cuestiones del trabajo, leí muchísima novela juvenil, porque para conocerla, ¿no? Entonces, ¿libros que considera debe leer todos al menos una vez en la vida? No me gusta por lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que todos deben de pasar por un poema, una novela y un ensayo en su vida, por lo menos. Y creo que es algo que en general no hacemos, le tenemos miedo a la poesía. Lean por lo menos un poema y lean a los mexicanos, no les tengan miedo. Para finalizar la entrevista, ¿nos puede dar algún consejo para los jóvenes que aún no hacen de la lectura un hábito? Sí, acérquense a la gente que lee, porque se contagia de verdad, de manera impresionante. Mi consejo es que se dejen envolver por esa pasión
que tienen los que leen, ¿no? Porque se nota, eso se suda, o sea, un lector no puede hablar de literatura sin emocionarse y sin llevarte a recuerdos, porque al final del día la lectura lo que es una experiencia. Y tú cuando lees un libro y estas cosas que te dicen de que es un viaje imaginario y vas a todos lados, suena muy cursi, pero es cierto. Es totalmente cierto. Te vas a otros lados, te vas a otros horizontes y cuando cierras el libro y regresas, ya no eres el mismo, eres otra persona. Y eso es maravilloso. Entonces, si no se dan la oportunidad, pues va a estar muy complicado que entiendan por qué la lectura es tan importante. Muchas gracias por la entrevista. Sí,